Bueno, ahora vamos con las preguntas de repaso y los temas en general de cardiología. Son varios temas, entonces va a estar dividido el video para ir como distribuyendo los temas y que no sea un video tan largo. Entonces, primero, angina de pecho y cardiopatía isquémica estable. Entonces, ¿cuál es la principal causa de cardiopatía isquémica? La causa más común va a ser la obstrucción o estenosis de una o más de las arterias coronarias por una placa ateromatosa. ¿Cuáles son las consecuencias de la obstrucción de las arterias coronarias? La obstrucción puede provocar isquemia e infarto cardíaco con síntomas asociados de angina, isquemia, remodelación cardíaca, complicaciones como complicaciones arrítmicas y pues la muerte. Entonces, ¿cuál es la principal etiología de la cardiopatía isquémica? La etiología más común va a ser la aterosclerosis y puede coexistir con causas no ateroscleróticas. Entonces, ¿cuáles son las causas no ateroscleróticas de una cardiopatía isquémica? Pueden ser anormalidades congénitas de las arterias coronarias, vasoespasmo, puenteo miocárdico, arteritis coronaria asociada a vasculitis sistémica, valvulopatía aórtica, cardiomiopatía hipertrófica o cardiomiopatía dilatada. Entonces, ¿qué es la angina de pecho? Es la consecuencia de un desequilibrio de aporte-demanda entre una actividad que aumenta la carga de trabajo cardíaca, o sea, hay más demanda, resultando en un aumento en la frecuencia cardíaca, presión arterial o ambas, y la incapacidad de las arterias coronarias epicárdicas estrechadas para aumentar el flujo anterógrado, o sea, el aporte, en respuesta a este aumento en la demanda. Entonces se siente como una incomodidad torácica de intensidad y duración variable. Digamos que la angina es este proceso en el que las arterias coronarias no pueden dar suficiente aporte sanguíneo al corazón cuando aumenta la demanda, entonces se siente como este dolor en el pecho que es por la isquemia. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de una isquemia cardíaca? Hay manifestaciones muy variadas, pero corresponden mayormente a crisis paroxísticas, generalmente recurrentes, de molestia subesternal o precordial, descrita como constricción, apretón, sofocación o puñalada, causada por una isquemia cardíaca transitoria que generalmente va a ser de 15 segundos a 15 minutos sin producir necrosis. Puede haber disnea con el ejercicio en reposo o disminución en la tolerancia, dolor cervical o mandibular, incomodidad en hombros, brazos, síntomas abdominales, diaforesis, fatiga, marea o síncope. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar una angina de pecho? Típicamente es desencadenada por ejercicio o actividad física, estrés emocional, exposición al frío, coito o una comida abundante. Entonces, ¿cuál es la clasificación que se utiliza comúnmente para la estadificación de la angina de pecho? Se utiliza generalmente la clasificación funcional de la Canadian Cardiovascular Society y el grado uno va a ser la actividad física ordinaria, como caminar, subir escaleras, no va a producir la angina, puede presentarse después de ejercicio intenso, rápido o prolongado. El grado 2 va a ser una limitación ligera en la actividad cotidiana, que puede presentarse al caminar o al subir escaleras rápidamente después de comer, caminando en una pendiente con frío o viento, bajo estrés emocional o solo durante las primeras horas al despertar. Y este camina más de 2 cuadras en superficie plana y sube más de un piso en escaleras ordinarias a paso normal y bajo condiciones normales. El grado 3 ya va a ser una limitación marcada en la actividad física ordinaria, camina 1 o 2 cuadras en superficie plana y sube más de un piso en condiciones normales. Y el grado 4 es una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin incomodidad. Entonces, el síndrome anginoso ya puede estar presente hasta en reposo. Entonces, ¿cuáles pueden ser los hallazgos en la exploración física? Durante un episodio agudo puede agregarse un tercer o cuarto ruido cardíaco, puede haber un soplo holosistólico, o sea, durante la sístole, o mesotelesistólico, que es igual durante la sístole, debido a la disfunción reversible de los músculos papilares que provoca una regurgitación mitral, o sea, insuficiencia mitral. ¿Cuál es la anormalidad encontrada más frecuente en electrocardiograma? Generalmente la anormalidad más frecuente es la agudización y simetrización de la onda T en una o más derivaciones, que esto nos indicaría una isquemia subendocárdica, o sea que está como hasta en el endocardio, solo esa parte está sufriendo isquemia en este momento. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro para la definición anatómica de la arteriopatía coronaria? La angiografía coronaria invasiva es la que se utiliza para saber la definición anatómica de una arteriopatía coronaria. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la angina de pecho y de la cardiopatía isquémica? Se tienen que tratar las enfermedades asociadas que pueden precipitar o empeorar la angina y pues la isquemia.
Las medidas generales van a ser cese del tabaquismo, uso de fármacos que alivien la angina, consejería dietética para control de peso y niveles de lípidos, actividad física aeróbica regular, tratamiento para tener control de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemias, y cuáles son los fármacos recomendados usar en este contexto, sobre todo beta bloqueadores, que es la terapia inicial para reducir los episodios de angina y mejorar la tolerancia al ejercicio, los antagonistas de canales de calcio o nitratos cuando los betabloqueadores están contraindicados, nitroglicerina sublingual para un alivio inmediato de la angina para causar vasodilatación, aspirina en ausencia de contraindicaciones, estatina de alta intensidad se tiene que dar en todos los pacientes. Y se pueden dar IECAS o ARA2 en los que tengan además diabetes mellitus o enfermedad renal crónica. Inhibidores de SGLT2 en todos los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora vamos con los síndromes coronarios agudos que no tienen elevación del ST. ¿Qué significa el término de síndromes coronarios agudos? Se usa para describir un continuo de isquemia, o sea, una angina inestable o infarto miocárdico, con o sin elevación concomitante del segmento ST. Entonces, una angina inestable es una angina que se presenta en reposo y una angina estable es la que se presenta, pues, después de una actividad física. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que presenta angina inestable? El paciente con angina inestable tiene un dolor torácico nuevo, progresivo, que suele ser más grave, prolongado o más frecuente que los episodios previos que ha tenido de angina. Y es muy importante que la angina inestable ocurre en reposo sin evidencia serológica de necrosis de los miocitos, o sea que no va a haber elevación de troponinas o CKMB. ¿Por qué no se eleva el ST? El infarto al miocardio sin elevación del ST representa un bloqueo incompleto del flujo coronario, o sea, sí está llegando sangre, pero menos de la que debería, entonces sí está habiendo, digamos que hipoxia, isquemia, por eso se genera la angina, pero todavía no es tan grave como para generar un infarto como tal y una elevación del ST en el electrocardiograma. Entonces, ¿cómo se establece la prevención primaria? Tiene que haber evaluación a intervalos regulares, al menos cada 3 años, del riesgo cardiovascular en el primer nivel de atención. ¿Qué pacientes presentan un mayor riesgo de presentar síndrome coronario agudo sin elevación del ST? Son más comunes entre individuos que tengan más de un factor de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis, enfermedad vascular periférica o un trastorno inflamatorio como artritis reumatoide, psoriasis o infección. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica clásica? Generalmente incluye sensación de presión, estrujamiento o pesadez retroesternal que puede ser recurrente o persistente. También el dolor torácico puede irradiarse al brazo derecho, cuello o mandíbula y puede acompañarse por diaforesis, náusea, dolor abdominal, disnea o síncope. ¿Cuáles pueden ser presentaciones atípicas de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero que hay que tener en cuenta para que no se pase el diagnóstico? Dolor o incomodidad torácica vaga, dolor epigástrico, indigestión de inicio agudo, fatiga inexplicable o disnea. Se observan sobre todo estas manifestaciones atípicas en pacientes jóvenes de 25 a 40 años, también en ancianos, sobre todo en más de 74 años, mujeres y los que padecen diabetes mellitus. Entonces, ¿cuáles son los datos que se buscan en la exploración física? Em, bueno, la exploración física es importante para buscar las causas no cardíacas, sobre todo que sea una costocondritis, un neumotórax, embolismo pulmonar, neumonía y las no isquémicas, como una disección aórtica, pericarditis, hipertensión arterial grave, del dolor torácico que puedan explicar, o sea, los diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer la evaluación inicial del síndrome coronario agudo sin elevación del ST? La evaluación inicial debe determinar la posibilidad de que los síntomas del sujeto sean debidos a una isquemia miocárdica, infarto miocárdico u otro trastorno. Entonces, es importante la investigación del uso de cocaína o metanfetaminas, especialmente si son menores de 40 años o tienen pocos factores de riesgo tradicionales para el desarrollo de aterosclerosis. ¿Con qué herramientas se puede clasificar la angina inestable? Se puede clasificar con la clasificación de Braunwald, que establece la severidad. Clase 1 es una angina de inicio reciente, grave o acelerada, que tenga menos de 2 meses de evolución, grave o ocurriendo más de 3 veces al día, aumento en la frecuencia de presentación
sin dolor en reposo en los últimos 2 meses. La clase 2 es una angina en reposo subaguda, que es una angina en reposo en el mes previo, pero no en las últimas 48 horas. La clase 3 es una angina en reposo, que es aguda, y es una angina en reposo que se ha presentado en las últimas 48 horas. Y también evaluar las circunstancias clínicas. La clase A es una angina inestable secundaria, o sea que es una condición extrínseca al lecho vascular coronario claramente definida que intensifica la isquemia miocárdica como anemia, hipotensión o taquiarritmias. La clase B es una angina inestable primaria, que es así es de las coronarias. La clase C es una angina inestable postinfarto, o sea, dentro de las 2 semanas posteriores a un infarto miocárdico que ya haya sido documentado. Y la intensidad del tratamiento. Uno es ausencia de tratamiento, tratamiento mínimo. Dos es una terapia estándar para angina estable crónica, o sea, dosis orales convencionales de betabloqueadores, nitratos y antagonistas de los canales de calcio. Y tres es una terapia máxima, que son las dosis máximas toleradas de todas las categorías de terapia oral y nitroglicerina intravenosa. Entonces, ¿cuál es la escala que se utiliza para estadificar el riesgo de muerte, infarto e isquemia recurrente? Va a ser la escala de Thrombolysis y Myocardial Infarction, o sea, la TIMI. Sobre todo, cuenta que sean edad más de 65 años, presencia de más de 3 factores de riesgo para desarrollo de aterosclerosis, arteriopatía coronaria ya conocida, presencia de más de 2 episodios de angina en las 24 horas anteriores a la hospitalización, desviación de más de 0.5 milivolts del segmento ST, concentración séricas elevadas de troponina o CKMB. De 0 a 2 es bajo riesgo, que tiene una mortalidad a un año de 3.9%. De 3 a 4 puntos es un riesgo intermedio con una mortalidad a un año de 6.5%. De 5 a 7 puntos es un riesgo alto con una mortalidad a un año de 21%. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de insuficiencia cardíaca o inestabilidad hemodinámica que se deben reconocer? Hipotensión, palidez, disnea, estertores crepitantes, taquicardia o bradicardia, auscultación de un S3, S4, ingurgitación yugular y síncope. ¿Cómo debe ser el tratamiento prehospitalario de un síndrome coronado agudo sin elevación del ST? Debe incluir el reconocimiento y tratamiento de las arritmias letales y la administración de oxígeno, ácido acetil salicílico y nitroglicerina. ¿Cómo debe ser el abordaje de un paciente llegando a urgencias? Aquí se debe realizar inmediatamente un electrocardiograma que debe ser interpretado por un experto en menos de 10 minutos y si resulta normal, el electro se tiene que repetir en 6 a 8 horas. Los biomarcadores más sensibles y específicos van a ser las troponinas y CKMB, que deben obtenerse en los primeros 60 minutos desde el ingreso del paciente y si resultan negativos se tienen que repetir a las 6 a 12 horas. Entonces, los marcadores se recomiendan que sean medidos cada 6 a 8 horas hasta que los niveles alcancen su valor máximo. Entonces, ¿cuáles son los mejores marcadores pronósticos a corto plazo? Va a ser las troponinas, son el mejor biomarcador pronóstico a corto plazo en 30 días para el desarrollo de un infarto miocárdico o muerte súbita. ¿Cuál es el marcador que tiene una mayor capacidad de detectar un reinfarto miocárdico y mortalidad a largo plazo? Va a ser la CKMB. ¿Cuáles son los niveles y a qué horas se elevan las troponinas? La troponina I aparece en 2 a 6 horas después del evento y persiste por 5 a 10 días. La troponina T aparece igual en 2 a 6 horas y persiste por 5 a 14 días. La CKMB aparece en 3 a 6 horas y persiste por 2 a 4 días. Entonces, ¿cuándo se recomienda realizar una angiografía o prueba de estrés en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST? En los pacientes con factores de riesgo bajos para fenómeno isquémico cardíaco pueden someterse a una prueba de estrés. Los pacientes con probabilidad intermedia o alta de que el fenómeno sea isquémico no deben someterse a la angiografía. Se deben resolver los síntomas y si no hay indicaciones de angiografía se puede considerar hacer una prueba de estrés antes del alta. ¿Cuándo está justificado la realización de un ecocardiograma? Se puede realizar un ecocardiograma cuando el electro no muestre alteraciones del ST. La ecocardiografía puede ayudar a distinguir causas de dolor torácico como miocarditis, disección aórtica o un embolismo pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar una angiografía? Estimación de riesgo alto para desarrollo de accidentes isquémicos cardíacos, muerte o infarto miocárdico o isquema recurrente en los días, semanas o meses siguientes. Angina cardíaca espontánea o inducible a pesar del tratamiento médico adecuado. Presentación clínica confusa o difícil y una evaluación no invasiva que no resulta concluyente.
Entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento intrahospitalario? Prevención de la isquemia recurrente con la corrección del desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, prevención de la propagación del trombo y estabilización de la placa vulnerable. ¿Cómo es el tratamiento intrahospitalario? Los pacientes van a estar en reposo con un monitoreo electrocardiográfico, suplementación de oxígeno y administración de opioides para el dolor como morfina o buprenorfina. ¿Cuál es el tratamiento antiisquémico que se les puede dar a los pacientes? Es administración de nitroglicerina, betabloqueadores y terapias invasivas. Entonces, ¿cuál es la función de los medicamentos antianginosos? Sobre todo nitroglicerina, betabloqueadores y todos estos afectan favorablemente el aporte y la demanda de oxígeno, previniendo la isquemia recurrente. ¿Cuáles son otros tratamientos farmacológicos que se pueden dar? Se pueden dar agentes antitrombóticos y antiplaquetarios que retardan la propagación del trombo, mientras que las estatinas promueven la estabilización de las placas. ¿Cuándo está indicada la intervención coronaria percutánea en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST? La GPC lo recomienda como estrategia de revascularización en caso de enfermedad coronaria con de 1 a 2 vasos donde se identifica la lesión culpable, que sea una enfermedad coronaria multivaso con un puntaje Syntax de menos de 13 y o pacientes con diabetes mellitus. ¿Cuándo se recomienda la cirugía? La cirugía como estrategia de revascularización se recomienda en caso de enfermedad coronaria multivaso con puntaje de Syntax alto, o sea, más de 13, y o pacientes con diabetes mellitus. La cirugía de revascularización debe realizarse sin demoras. ¿Y cuáles son los objetivos de una revascularización coronaria? Alivio de la angina persistente o recurrente a pesar del tratamiento médico óptimo y prevención de la isquemia o infarto miocárdico en pacientes con alto riesgo de desarrollar un accidente isquémico subsecuente. También mejoría de la supervivencia en pacientes con anatomía coronaria accesible. Entonces, vamos a tener un algoritmo como tal para identificar cuándo es un infarto. Entonces, primero tenemos que ver si hay elevación del ST. Si ya hay una elevación del ST, es un infarto sí o sí, y de inicio ya hacemos intervención coronaria percutánea y se acabó el tratamiento. Si no hay identificación de elevación del ST, tenemos que ver. Si identificamos infraniveles del ST, tenemos que ver las troponinas. Si están arriba del percentil 99, sí es un infarto, y si está menos de la percentil 99, es una angina inestable. Si no hay elevación o si no hay infradesnivel del ST, cualquier alteración en la onda T, tenemos que igual evaluar las troponinas. Entonces, si no hay nada en el electrocardiograma, pero hay síntomas típicos, también vemos las troponinas y así pues generalmente es como para identificar cuándo sí es un infarto y si es un infarto sí o sí. Ya si hay una elevación del ST, aunque no tenga troponinas, se va a intervención coronaria percutánea. Entonces, infarto agudo al miocardio con elevación del ST. ¿A qué se refiere el término infarto agudo al miocardio? Es la evidencia de daño miocárdico con elevación de troponinas cardíacas mayor al percentil 99 del límite superior de la referencia en un contexto clínico compatible. ¿Cuándo se considera un infarto agudo al miocardio con elevación del ST? Se establece en pacientes con dolor torácico persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del ST en al menos 2 derivaciones electroanatómicas continuas. Esto es muy importante para establecer el diagnóstico, que tiene que estar en estas derivaciones, que sean 2 continuas en el electrocardiograma. Entonces vamos a tener la isquemia, que en esta parte digamos que es una angina inestable, que podemos tener la subepicárdica, que vamos a ver una onda T invertida, y la isquemia subendocárdica, que vemos una onda T picuda. Y una lesión ya es cuando estamos hablando de que ya hay un infarto como tal y vamos a tener una lesión subepicárdica, o sea que ya afectó todo el grosor del miocardio, o sea, ya llegó hasta el epicardio, que es la elevación del ST, y una lesión subendocárdica es un infradesnivel del ST, que ahorita solo está infartado la primera parte de todo el grosor, o sea, la primera parte como el endocardio, entonces una lesión subendocárdica. Entonces, ¿cuáles son las caras del corazón dependiendo de las derivaciones del electrocardiograma? Esto es muy importante para saber cuál es la coronaria afectada. Entonces, vamos a tener las derivaciones B1 y B2, que son las de rojo, que aquí es la cara septal,
el corazón. Entonces aquí lo que va a estar afectado va a ser la arteria descendente anterior izquierda, sobre todo proximal. Las derivaciones B3 y B4, que son las continuas, va a ser la cara anterior del corazón, que aquí igual se afecta la descendente anterior izquierda. Luego vamos a tener la derivación B5 y B6, que es la cara lateral baja del corazón. Aquí se afecta la circunfleja izquierda. Luego vamos a tener la derivación 2, 3 y ABF, que es el borde inferior del corazón, que aquí se afecta la coronaria derecha. Y luego vamos a tener 1 y ABL, y aquí se puede afectar la diagonal o circunfleja izquierda si se afecta junto con B5 y B6. Entonces, si solo se afecta 1 y ABL, la que está afectada es la diagonal, pero si está afectada B5 y B6 también, es la circunfleja izquierda. Entonces, los nodos, pues es de la coronaria derecha. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del infarto agudo al miocardio con elevación del ST? En México, la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres, 12,6% de la mortalidad total en ambos sexos. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayormente asociados con el infarto al miocardio? Sobre todo, hipertensión es el principal factor de riesgo, también tabaquismo, diabetes, dislipidemia y síndrome metabólico. ¿Cuál es la fisiopatología del infarto agudo al miocardio? La mayoría de los casos es por una obstrucción coronaria por aterosclerosis, o sea, una obstrucción completa que posteriormente sufre un cambio en su estructura, ya sea rotura o erosión, y permite la formación de un trombo intracoronario, o sea, una aterotrombosis. Cuando se considera que una placa de ateroma es una placa inestable o vulnerable, se considera placa vulnerable aquella que es susceptible a romperse, una placa que tiene alto riesgo para hacer trombosis y rápida progresión a la estenosis. ¿Cuáles son los tres tipos de placas vulnerables que existen? Tenemos primero una placa con fibroateroma de capa delgada que contiene un núcleo rico en lípidos, una capa fibrosa delgada con infiltrado de macrófagos y linfocitos, que es el proceso inflamatorio, disminución de la cantidad de células musculares lisas, actividad de metaloproteasas y remodelación expansiva. Tenemos una placa erosionada que sea rica en proteoglicano, y tres es una placa con nódulo de calcio. Entonces, ¿cuáles son los 5 tipos de infartos que existen? Vamos a tener el tipo 1, que este es el típico por una ruptura o erosión de la placa de aterosclerosis y formación de un trombo oclusivo o suboclusivo, que este es el más frecuente, el tipo 1. El tipo 2 es secundario a un desequilibrio isquémico, ya sea por un espasmo coronario, taquiarritmias, anemia, hipovolemia, hipotensión, estenosis aórtica, insuficiencia cardíaca o sepsis. El tipo 3 es una muerte súbita sin posibilidad de contar con marcadores. El tipo 4 es relacionado a una intervención coronaria percutánea, sobre todo el tipo 4A. El tipo 4B es relacionado con trombosis por un stent. Y el tipo 4C es relacionado con trombosis del stent o reestenosis después de la angioplastía con balón. Y el tipo 5 es relacionado con la cirugía de derivación arterial coronaria. Entonces, ¿cuáles pueden ser los factores desencadenantes para un infarto? Ejercicio vigoroso, estrés emocional, trastorno médico o quirúrgico previo. Entonces, ¿cuál es el horario en el que ocurren la mayoría de los eventos de infarto? La máxima incidencia se da entre las 6 de la mañana y el mediodía. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del infarto agudo al miocardio que sí tienen elevación del ST, o sea, un infarto como tal? Va a haber presencia de dolor torácico retroesternal o en región epigástrica de carácter opresivo, intenso y prolongado. Esto es muy importante que dure más de 20 minutos, porque si no dura más de 20 minutos nos estaría hablando más como de una angina inestable, y en ocasiones con irradiación a los brazos, abdomen, espalda, maxilar inferior y cuello. Entonces, ¿cuál es el abordaje recomendado en el infarto agudo al miocardio con elevación del ST? Va a ser el electrocardiograma de 12 derivaciones, es esencial para el diagnóstico. Las troponinas I y la T son los biomarcadores más específicos y sensibles de la lesión cardíaca. Entonces, los valores que sean mayores al percentil 99 del límite superior de la referencia, y se tienen que medir a la primera hora, y si no está elevada se tienen que volver a medir a las 3 o 6 horas. Entonces, después de establecer el diagnóstico, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? Se recomienda evaluar el riesgo temprano de eventos cardiovasculares mayores, que es la escala de TIMI. Edad mayor de 75 años son 3 puntos, edad de 64 a 74 años son 2 puntos, diabetes mellitus o hipertensión es 1 punto, una presión arterial sistólica de menos de 100 son 3 puntos, frecuencia cardíaca de más de 100 son 2 puntos, clase 2 a 4 de KILIP son 2 puntos, infarto anterior 2 puntos,
y peso menos de 67 kilogramos, un punto, y evolución pretratamiento más de 4 horas, un punto. Entonces, ¿cuál es el mejor medicamento inicial que se puede dar en sospecha de infarto agudo al miocardio? Va a ser el ácido acetil salicílico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento recomendado para el manejo del infarto al miocardio? Primero, ácido acetil salicílico de 150 a 300 miligramos, oxígeno solo si la saturación es menos de 90%, porque si está saturando bien, entonces puedes empeorar el infarto. Nitratos, morfina solo en dolor muy intenso, inhibidor de P2Y12, que es el clopidogrel, enoxaparina o heparina no fraccionada, estatinas a dosis altas, IECAS o ARA2, betabloqueadores, antagonistas de receptores de aldosterona, y lo más importante es la intervención coronaria percutánea y trombólisis si es que si no se puede realizar una intervención coronaria percutánea en los primeros 120 minutos. Entonces, ¿cuándo está indicada la reperfusión en el infarto agudo al miocardio con elevación del ST? El tratamiento de reperfusión está indicado en todo paciente con síntomas de isquemia que tengan duración de menos de 12 horas y elevación preexistente del SP. Entonces, la intervención coronaria percutánea siempre va a ser mejor que la fibrinolisis, y si no se puede la intervención coronaria percutánea, pues ya se tiene que hacer la fibrinolisis en las primeras 12 horas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tiempo para cada manejo terapéutico? Vamos a tener el tiempo máximo desde el primer contacto médico hasta el electrocardiograma y el diagnóstico. Tienes menos de 10 minutos para establecer el diagnóstico de que es un infarto. Máxima demora entre el diagnóstico y el paso de la guía, o sea, puerta catéter, o bueno, puerta balón, en pacientes en centros con capacidad de una intervención coronaria percutánea tiene que ser en menos de 60 minutos. Máxima demora entre el diagnóstico y el paso de la guía en pacientes trasladados a un centro con intervención coronaria percutánea, menos de 90 minutos. Máxima demora desde el diagnóstico hasta la administración de un bolo o infusión de fibrinolisis, o sea, tiempo puerta aguja a pacientes que no puedan recibir intervención coronaria percutánea, tiene que ser menos de 10 minutos. La máxima demora desde el inicio de la fibrinolisis hasta la evaluación de su efecto es en 60 a 90 minutos. La máxima demora desde la fibrinolisis hasta la angiografía para ver si la fibrinolisis fue eficaz es 2 a 24 horas. Entonces, ¿cuál es la fibrinolisis que se utiliza? ¿Cuál es la de primera elección en casos de infarto? Va a ser la tenecteplasa, que se da intravenosa en bolos de 10 minutos, y la dosis indicada con base en el peso. Si pesa menos de 60 kilogramos son 30 miligramos, si pesa entre 60 y 70 son 35, si pesa entre 70 y 80 40 miligramos, y si pesa entre 80 y 90 45, y en pacientes de más de 90 kilogramos son 50 miligramos. Y aquí es muy importante que los pacientes mayores de 75 años se debe reducir la dosis a la mitad. Entonces vamos a ver ahora arritmias supraventriculares. ¿Qué son las arritmias supraventriculares? Son cualquier ritmo proximal a la bifurcación de las de His en sus ramas derecha e izquierda, o sea, tienen un origen supraventricular y se clasifican en bradiarritmias o taquiarritmias. Entonces, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico de una bradiarritmia? Se puede hacer con electrocardiograma, monitorización Holter o monitorización de asa prolongada y estudio electrofisiológico. Entonces, vamos a empezar con una disfunción sinusal. Cuando se clasifica como un síndrome del seno enfermo, cuando una bradiarritmia se asocia con síntomas como fatiga, mareo, síncope o presíncope o insuficiencia cardíaca en deterioro, se llama síndrome del seno enfermo. Entonces, ¿cuáles son las causas que pueden causar el síndrome del seno enfermo? Hipotiroidismo, degeneración fibrocálcica, aumento del tono vagal, ya sea apnea del sueño, mutaciones congénitas, esclerosis sistémica, amiloidosis, enfermedad de Chagas, traumatismo, fármacos como el calcioantagonistas, betabloqueadores, digoxina y amiodarona. Entonces, ¿cuándo se considera una bradicardia sinusal? Con una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto. Entonces, ¿cuándo se considera que hay un bloqueo de salida sinauricular? Es un fenómeno electrofisiológico de activación sinusal con retraso o bloqueo del impulso mientras éste viaja del seno al tejido auricular circundante. Entonces, vamos a tener el primer grado, que es difícil diagnosticar con un electrocardiograma, y el de segundo grado tipo 1 es una pausa sinusal precedida de un acortamiento progresivo del intervalo P y P. La duración del intervalo PP que sigue después de la pausa debe ser inferior que el doble que la precedió a la pausa. O sea, este es de que se va disminuyendo el intervalo PP y luego hay una desaparición de la conducción. Bueno, hay como uno más largo y luego otra vez empieza.
Luego tenemos el de segundo grado tipo 2, que es una pausa que es igual a un múltiplo de la frecuencia sinusal con un intervalo PP constante antes y después de la pausa. Entonces, luego tenemos el segundo grado alto, que esta es una ausencia de varias ondas P con una pausa que corresponde a un múltiplo de los intervalos PP subyacentes. Y el de tercer grado es una ausencia de ondas P sinusales. Entonces, ¿cuándo se considera un arresto sinusal? Cuando hay una pausa de más de 2 a 3 segundos con un ritmo sinusal. Cuando se manifiesta un síndrome de bradicardia, taquicardia. Se manifiesta con palpitaciones y además mareo, o sea, un síncope o síndrome del seno enfermo. Y este puede tratarse la taquicardia o colocar un marcapaso. Cuando se considera que hay una incompetencia cronotrópica, cuando hay una incapacidad de aumento de frecuencia sinusal en respuesta a demandas fisiológicas, o sea, hay una frecuencia cardíaca máxima de menos de 100 latidos por minuto. Vamos ahora con el bloqueo AB. ¿Cuáles son las posibles causas de un bloqueo auriculoventricular? Incluye todas las de la disfunción sinusal, además de la enfermedad de Lyme, endocarditis bacteriana con formación de abscesos, sarcoidosis cardíaca con granuloma, infarto miocárdico inferior o anterior, mutaciones congénitas, corrección de la transposición de grandes vasos, enfermedad de Chagas o distrofia miotónica. Entonces, ¿cómo se manifiesta un bloqueo AB de primer grado? Hay un retraso en la conducción AB con un intervalo PR de más de 200 milisegundos, o sea, un cuadro grande, y todos los QRS tienen su P positiva. Entonces, siempre están juntos, pero 5 cuadritos chiquitos de distancia. O sea, un cuadro grande son 5 chiquitos, entonces eso va a ser la separación entre la onda P y el complejo QRS, que sea un cuadro grande. Entonces, como aquí se ve cuadro grande, más de un cuadro grande, más de un cuadro grande, más de un cuadro grande, entonces, así para que se acuerden. Entonces, ¿cómo se clasifican los bloqueos AB de segundo grado? Vamos a tener primero el MOVITS 1 o el fenómeno de Beckenbach, que es una prolongación progresiva del intervalo PR con el bloqueo eventual de la onda P con duración de menos de 2 intervalos. Aquí yo lo recuerdo como se va y se fue. Una P que luego no transmite el QRS, entonces están juntos y luego se va alargando el P con el QRS, se va alargando y de repente es una P que ya no conduce a un QRS. Entonces me voy alejando poco a poco y desaparezco. Luego tenemos el MOVITS 2, que es una falla abrupta en la conducción de la onda P, suele representar un trastorno distal del nodo auriculoventricular y frecuentemente evoluciona un bloqueo completo, o sea, de que siempre están juntos y de la nada deja de conducir. Ese es un bloqueo MOVITS 2. ¿Y cómo se caracteriza un bloqueo AB de tercer grado? Va a ser un ritmo en el que las actividades auricular y la ventricular son independientes, o sea, no tienen usualmente con una frecuencia auricular que excede a la ventricular, entonces no tiene una relación. Entonces no hay una relación entre ninguno de los dos, se ve ondas P por aquí, complejos QRS por allá, entonces no hay relación alguna, ese es un bloqueo de tercer grado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que se puede administrar en casos de bradiarritmias? Puede ser atropina. ¿Y cuál es el tratamiento invasivo? Puede ser la colocación del marcapasos. Entonces, ahora vamos con las taquiarritmias. ¿Cómo se puede definir una taquiarritmia? Se definen como más de 3 latidos con frecuencia de más de 100 latidos por minuto. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de las taquiarritmias? Pueden ser por una dilatación auricular, infarto miocárdico agudo, embolismo pulmonar, estados inflamatorios agudos o crónicos, o cicatrices por una cirugía previa involucrando el miocardio o pericardio auricular. Entonces vamos a tener las taquicardias auriculares, que es una taquicardia sinusal, es un incremento gradual de la frecuencia cardíaca que suele no superar los 50 latidos por minuto y tenemos un intervalo RAR regular. Entonces, ¿bajo qué situaciones se puede representar una taquicardia sinusal? Se puede dar como respuesta fisiológica a ansiedad, ejercicio, anemia, hipotensión, hipoxemia, fiebre, tirotoxicosis o falla cardíaca. Entonces, cuando se considera una taquicardia sinusal inapropiada, es cuando se desarrolla una respuesta a un estrés mínimo y se extiende más allá de lo que debería durar normalmente, entonces puede responder a beta bloqueadores. ¿Qué se considera como una reentrada del nodo sinusal? Es una taquicardia que inicia y termina abruptamente disparada por un latido auricular prematuro y puede responder a beta bloqueadores. Entonces, primero el flóter auricular. ¿Qué se considera un flóter auricular? Pues es una arritmia con frecuencia auricular de 300 latidos por minuto y respuesta ventricular de 2 a 1 o más lenta.
Entonces, ¿cuál es la etiología del desarrollo del flóter auricular? Van a ser sobre todo enfermedades cardíacas o pulmonares subyacentes, fibrilación auricular tratada con bloqueadores de los canales de calcio, formas atípicas originadas en cirugía de reparación mitral. ¿Y cuál es la fisiopatología de un flóter auricular? Va a ser un macrocircuito de reentrada en la aurícula derecha con sentido horario o antihorario. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del flóter auricular? El agudo va a ser la ibutilida o cardioversión si no resuelve en 48 horas. Crónico, ablación por radiofrecuencia, betabloqueadores, digitálicos o anticoagulación. Entonces, generalmente el flóter auricular se caracteriza por tener estos dientes en sierra, que así se diferencia de una fibrilación auricular. Y estas son las preguntas para la primera parte de las preguntas de repaso de cardiología.